Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sobre las Olas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de nuestro diario vivir, como lo es qué concepto tenemos sobre nosotros mismos. Y para ello me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido menospreciado, que no tienes propósito en esta vida o que incluso que todo lo que haces te sale mal y por ende te frustras? O quizás lo contrario, Víctor. Quizás algunos de los que están viendo no se sienten precisamente así, sino más bien todo lo contrario, Todo lo en contrario. el sentido de que te sientes quizás que destacas mucho Superior. en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia. Quizás tienes algún oficio o algún cargo en la iglesia y eso de cierta forma te hace sentir quizás superior a los demás. Si te has sentido identificado con alguna de estas dos situaciones, pues bueno, te invitamos a que nos acompañes en este desarrollo de tema, el cual veremos por la Biblia y por el mensaje de la hora cómo debemos canalizar, cómo debemos filtrar estas dos situaciones que ya hemos mencionado. Así es. Hoy hablaremos sobre la autoestima. Todos los seres humanos, a medida que nos vamos formando desde nuestra infancia, vamos siendo moldeados o influenciados por nuestro entorno. Así es. Este entorno incluye a nuestros familiares, nuestros amigos quizás del colegio o de la escuela. Inclusive, si somos traídos a la iglesia desde pequeños, pues también los hermanos y las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro entorno o nuestro ambiente puede afectarnos ya sea de manera positiva o negativa. Y especialmente en esa edad infantil, cuando somos más propensos a aceptar o absorber todos los comentarios positivos o negativos que nos digan, eso puede forjar nuestro carácter y nuestra personalidad al punto de que eso se vea reflejado más adelante ya cuando somos mayores. En muchos de los casos va a depender de la crianza que tenga la persona, el joven, cualquier persona, cuál sea el concepto que tengan los demás hacia nosotros, como por ejemplo, de pronto que mi persona, mis familias, mis más allegados me digan, Víctor, tú no sirves para hacer tal cosa, Víctor, tú no tienes futuro en eso que estás haciendo, o de pronto tanto que me esforcé para darte una buena crianza y tú me sales con eso. O incluso lo que siempre vemos, que es muy común, que le llaman el bullying, que le dice, tú eres muy gordo, tú eres muy flaco, tú eres muy alto, eres pelón, tienes tal cosa. Todo ese tipo de comentarios hirientes, sin duda alguna, puede bajarle el autoestima a cualquier persona, puede bajarle el ánimo. Y si vemos en el punto de vista de un pequeño, de un niño que está creciendo, ellos en esa edad son unas esponjas, entonces si están en un ambiente, rodeado de ese ambiente de negatividad, de comentarios hirientes, entonces ellos van a ir a ser propensos a ser personas con baja autoestima. Es por ello que debemos, ustedes padres o cualquier persona, vigilar mucho qué tipo de comentarios hacemos a sus pequeños, qué tipo de comentarios le hacen no necesariamente a los pequeños, a sus hermanos, a sus hermanas, a cualquier persona. Entonces debemos vigilar eso porque incluso llega el punto de personas no desear vivir por este tipo de comentarios. Bueno, eso es totalmente cierto lo que acabas de comentar, Víctor. Y quizás algunos de ustedes que nos están observando a través de este programa se han sentido identificados con algunos de los ejemplos que mencionó mi hermano. Y quizás te sientes así de que me siento mal conmigo mismo, siento que no sirvo para nada, que no soy nadie, que no sé qué hago yo viviendo aquí en este mundo. Pues déjame decirte, joven, pues por la gracia de Dios, que tú eres una perla preciosa para Dios y que como le dice el profeta, un alma vale más que 10.000 mundos. Así que tú, joven que me estás escuchando, tu alma vale más que 10.000 mundos. Y no importa lo que el mundo piense de ti, quizás los familiares pues que te han tocado a lo mejor no te apoyan mucho en ese sentido, pero lo importante no es como los demás te ven, sino como Dios te ve. Y si sientes un vacío muy grande a tal punto que no sabes hacer con tu vida, yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y permitas que Él haga esa obra, ese cambio en tu vida para que te saque todo eso negativo que está en tu corazón y te haga una persona nueva, una nueva criatura, como dice la Escritura. Y si ya eres un joven que está en los caminos del Señor, pues te felicito.
Entonces, ten presente pues que todo lo que estás pasando, cualquier situación difícil que estés enfrentando, todo eso lo está permitiendo el Señor porque eso va a ser de bendición para tu vida más adelante. Recuerda que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas es todas, ya sea positivas o negativas, todo va a obrar para nuestro beneficio. Quizás no lo entendemos ahora, pero lo que no entendemos ahora lo entenderemos después y eso es lo importante. Debemos tener esa confianza y más adelante veremos cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y si te sientes solo, que quizás te falte ese apoyo, que quizás no recibiste en tu casa o en tu entorno familiar, pues déjame decirte que Dios está contigo y con cada uno de nosotros y que Él nunca nos deja solos ni nos desampara. De hecho, me gustaría leer una escritura en Isaías 41:10 que respalda eso. Y dice así, este es el Señor hablando, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bueno el comentario que acabas de hacer, Julio. Algo que me llamó la atención bastante fue la parte cuando dijiste que un alma para el Señor vale más que 10.000 mundos. Así es. Usted sabe lo que son 10.000 mundos. Y para ello me gustaría leer una cita del profeta en el mensaje Dios cumple su palabra, predicado el 20 de enero del año 1957. En el párrafo 225 dice de la siguiente manera: oh, cuán maravilloso al mirar este altar, siendo que un alma vale más que 10.000 mundos. Cabe destacar que no es este párrafo que solamente lo dice, hay muchos mensajes que él también menciona eso, que un alma vale más para el Señor que 10.000 mundos. Entonces les invito a que investiguen y busquen donde el profeta menciona esto. En muchas partes los dice. Entonces debemos saber filtrar todos esos comentarios que nos llegan, porque siempre los va a haber, y más nosotros que somos hijos del Señor, siempre vamos a tener esa lucha, porque recordemos que sirviéndole al Señor tenemos toda esa hueste de maldad en contra de nosotros. Entonces siempre el enemigo va a buscar meterse por allí, por donde una persona es más débil, y si tú eres débil por allí es donde el enemigo te va a atacar. Entonces debemos pedirle al Señor, pedirle gracia, sabiduría, para que sepamos filtrar todos esos tipos de comentarios y sepamos qué actitud tomar ante cualquier ese tipo de comentarios. Así es, Víctor. Muy importante eso que acabas de mencionar. Ciertamente, por eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que cada vez que nos venga, no solamente un comentario de cualquier persona, porque a veces hasta nosotros mismos podemos atormentarnos con nuestros propios pensamientos por los complejos que ya traemos desde nuestra infancia. Entonces, nosotros mismos somos quienes nos atacamos. Y recordemos que, como bien lo dijo el profeta, ¿verdad? En algún mensaje, es que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, nosotros pues tenemos que rendirnos a las manos del Señor para que nos ayude pues a vencer contra todas esas cosas negativas que tenemos en nuestro ser y pues aniquilar por completo todas esas huestes de maldad, porque detrás de todo eso está el enemigo tratando de hacernos sentir menos. ¿Y cuál es el propósito de hacernos sentir menos? Para que no descubramos realmente quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros formamos parte de la novia del Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto, al diablo no le conviene que nosotros sepamos esto. Por algo dijo el profeta que cuando la novia reconozca lo que ella es, será un ejército invencible. Entonces, es muy importante que nosotros descubramos quiénes somos realmente ante los ojos de Dios. Y bueno, ya pues para darle otro enfoque a este tema que estamos hablando sobre la autoestima, ¿qué te parece si tocamos el punto de aquellas personas que quizás no se sienten inferiores, pero sí se sienten superiores? Ver la otra cara de la moneda. Claro, la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, antes de hablar sobre eso, vamos a ver algunas de las secciones que hemos preparado para este programa y luego regresamos con el tema. Así que no se lo pierdan. Dios te bendiga. Sí, decir Dios te bendiga es desearte el bien.
Por eso el hermano Branham recomienda que lo mejor que le podemos decir a una persona es esa frase. Y por eso los cristianos acostumbramos a saludar con un Dios te bendiga. Y es que saludar nos hace un cristiano cortés. Por eso debemos cultivar esta norma de cortesía. Un claro ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que en sus epístolas siempre tiene la costumbre de saludar. Pablo conocía a muchos hermanos en las iglesias de Europa y de Asia Menor. Y en sus cartas podemos observar saludos a personas específicas. Si damos un vistazo en Romanos 16, desde el versículo 1 al 16, encontramos una larga lista de sus saludos. Y en el último versículo, en el 16, podemos ver que el apóstol Pablo recomienda que nos saludemos los unos a los otros. También nos recomienda en Romanos 15:7 que nos recibamos los unos a los otros como Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Y es que saludar tiene un gran poder. Este simple detalle puede ayudar a los demás. Cuando saludas a otras personas, si están tristes, se pueden animar. Incluso le puedes dejar saber que son importantes para ti y que tú los aprecias. Incluso saludar te ayuda a ti mismo, porque te abre puertas de bendiciones. Te ayuda en tus relaciones interpersonales con tus hermanos, amigos y familiares. Incluso te puede ayudar a dejar una impresión muy buena de ti mismo. Por ello, te recomiendo que al saludar siempre mantengas contacto visual, mires a los ojos, sonríe, da un apretón de mano, un abrazo o saluda de lejitos. Pero recuerda, siempre acompaña tu saludo con un Dios te bendiga. ¿No te ha sucedido que pasa una persona por tu lado y no te saluda? Pues a mí también, pero no importa. Imagina que no te vio o que anda distraído, apurado o no ha cultivado esta norma de cortesía. Quizás se le haga muy difícil hacerlo. Hay personas que son muy inseguras, incluso que les da pena acercarse a ti y saludarte. O pueden tener algún complejo ocasionado por alguna experiencia pasada. Entonces, joven, si no te saludan, no te preocupes. Que esto no se vuelva una barrera en tu vida cristiana. No te desanimes. Más bien, sé tú el que marque la diferencia. Siembra este buen hábito en los demás. Y siempre recuerda que entre más bendiciones des y recibas, mucho mejor. Espero que todo esto haya sido de bendición y haya alegrado tu corazón. Me despido. Dios te bendiga.
Bueno, Julio, para introducir este tema, como ya lo mencionaste, aquellas personas que tienen un concepto por encima de sí mismo, me gustaría leer una escritura que creo que es muy propicia Ujú. y es muy tremenda y habla mucho sobre esas personas. Entonces me gustaría que buscaran en Romanos capítulo 12, el versículo 3, y dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cualquiera que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Muy importante, leamos otra vez esa parte. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy buena la cita que acabas de leer, Víctor. Realmente es muy importante para nosotros, sobre todo como cristianos, que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que realmente debemos tener. Siempre tiene que haber un equilibrio, un balance. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la crianza de cualquier persona, ¿de dónde pueden venir estos complejos de superioridad? Pueden venir por el hecho de que muchas veces se le cría a los hijos de una forma tal que se les da a entender o se les enseña que ellos se merecen todo lo que ellos quisieran tener, no enseñándoles que tienen que ganarse las cosas. Entonces nacen, o mejor dicho, crecen con esa idea de que merecen todo lo que ellos quieren tener y que no importa el medio, hacen lo que sea con tal de satisfacer sus deseos. Por otra parte, también quizás si ese niño o esa niña nació con algún talento o es diestro en alguna actividad o quizás por su forma de ser muchas veces se le halaga, lo cual está bien, ¿verdad? Que reconocerle el mérito por lo que hace, pero si se hace de manera tal que se le hace mucho énfasis en lo que tú sí eres muy inteligente, tú eres muy bonita o wow, tú eres la mejor haciendo tal cosa, si no vigilamos podemos estar ocasionando que ese niño y esa persona ya después cuando crezca se vaya creando un complejo de que bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy mejor que los demás, yo soy capaz de hacer tales cosas y esa tampoco es la idea porque entonces se crea un espíritu de soberbia y eso también lo usa el enemigo para apartarnos de la palabra, como dice su palabra y es muy importante que nosotros recordemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro, con todo esto que se ha mencionado, no estamos diciendo que no es bueno halagar o reconocer algún trabajo a alguien. De lo contrario, eso es muy bueno, es importante porque eso ayuda a cualquier persona a saber que está haciendo un buen trabajo. De pronto, ustedes como padre, hijo, estás haciendo bien tu trabajo, te está yendo bien en la universidad, te está yendo bien en el liceo. Eso es un plus, es un ánimo para que su hijo se siga esforzando, porque debemos saber que todo hijo del Señor es bendecido donde esté. Entonces, él en el trabajo, en la universidad, en el liceo, donde ellos estén, siempre van a ser bendecidos porque somos un pueblo escogido, somos hijos del Señor. Entonces debemos hacer ese equilibrio de saber hasta qué punto dar esos halagos, esos reconocimientos de que se está haciendo un buen trabajo, pero les animo a que sigan esforzándose, a que si sus hijos ven que hacen un buen trabajo, cualquier persona, llegarle de pronto, estás haciendo un buen trabajo, hey, te estás esforzando, lo estás haciendo bien, de pronto una persona que canta, hey, lo estás haciendo muy bien, siempre manteniendo el margen de que eso es por la gracia del Señor, no es por nuestra voluntad. Como ya lo hemos mencionado en bloques atrás, que todo es por la gracia del Señor, todo lo que nosotros hacemos, todas las habilidades, todos esos dones que nosotros tenemos, es por la gracia del Señor, por su misericordia, porque a Él le place darnos todos esos dones y esas bendiciones. Muy bueno tu comentario, Víctor. De verdad que es importante, por supuesto, hacer el balance y la importancia de reconocer el mérito o el logro de alguien por un esfuerzo que hizo. Por Importante. supuesto, eso es muy importante. Lo que debemos tener cuidado es de no caer, como él mismo lo mencionó, de hacerlo de tal forma que esa persona no se sienta como que, wow, yo sí soy, tú sabes, Caiga yo. en soberbia. Exacto, que más bien se vuelve una persona soberbia o que
se vanagloríe, y entonces eso no está bien porque al Señor no le agrada eso. Pero es importante pues que tengamos presente que nosotros, para empezar, lo que podamos hacer bien, en lo que nos podamos destacar, no es porque nosotros tengamos esas habilidades o esas capacidades gracias a nosotros No, mismos, Señor. no, sino que es la gracia de Dios que ha Amén. puesto en nuestro corazón para que pues tengamos un buen desempeño en cualquier cosa o cualquier otra virtud que de repente podamos tener como personas, porque Dios da dones y los dones son sin arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, por supuesto, teniendo ese cuidado de no dejar que el enemigo siembre en nosotros eso de sentirnos superiores, porque además entonces nos estamos como que en cierta forma colocándonos al mismo nivel o quizás hasta por encima de encima. Dios, porque el único grande entre nosotros, para Amén. decirlo de una vez por todas, el único grande entre nosotros es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Entonces, nosotros no somos quienes para Correcto. sentirnos así de grandes y pretender de que porque yo tengo ciertos privilegios o porque, no sé, yo tengo cierto oficio o algún trabajo en el que yo me desempeño muy bien, no por eso me voy a sentir No, Señor. orgulloso de eso, no, no es esa la idea. Sí. Entonces, tener siempre presente eso, pues, porque el enemigo siempre va a tratar de buscar la forma de llevarnos a romper la La palabra grandeza. de cualquier manera. Entonces, al sentirnos grandes, sentirnos así, obviamente eso no está bien delante de Dios. Claro, y como lo mencionaste, algo que me gustó mucho, que el único grande, el único todopoderoso es Él. Amén. Entonces, vemos en la Biblia, en todo el tiempo que Él estuvo aquí en esta tierra, cómo a pesar de Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se mantuvo tan humilde, o sea, se humilló a lo sumo. O Ujú. sea, entonces nosotros, ¿quiénes somos para tener un concepto más alto Mm, de lo que tiene el Señor? O claro, sea, eso es una falta de respeto, sin duda alguna. así es. Entonces debemos vigilar mucho esos tipos de comentarios, saber filtrarlos y saber aceptarlos y siempre, y lo hemos dicho ya anteriormente, darle la gracia al Señor. Amén. Ese talento, ese don de pronto, que un ministerio que tú tienes acá en la iglesia o cualquier oficio, cualquier cosa que tú hagas fuera de la iglesia, agradecele al Señor, dale la gloria al Señor, porque Él es el que permite las cosas, Él es el que te ayuda, Él es el que te esfuerza, el que te ayuda, porque en la palabra dice que Él dice, mira que te mando a que te fuerte y seas valiente. Él Ujú. es el que da la fuerza, Él es el que da la fuerza al cansado, Él es el que nos ayuda. Entonces debemos que vigilar mucho eso y darle siempre la gloria al Señor. Lo podemos resumir en eso, siempre Claro. agradecerle al Señor, siempre darle la gloria, el mérito al Señor. Amén. Entonces me gustaría leer una escritura que es muy bonita, se encuentra en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Importante, se humilló. También la palabra dice que Él fue tentado en todo. Cualquier Mm. cosa que nosotros seamos tentados en cuanto a algún don, en cuanto a cualquier cosa, Él ya fue tentado, así dice su palabra. Y Él venció. Entonces tenemos ese ejemplo, porque si su palabra dice que somos hechos a su imagen, entonces tenemos ese ejemplo de nuestro vencedor y Él nos va a dar la fuerza para vencer cualquier tipo de comentario, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. Así es. Y bueno, yo considero, pues, para la gloria de Dios, creo que hemos, pues, abordado este tema quizás no con la profundidad que se pudiera Sí, abordar claro. por causa del tiempo y por causa del tipo de programa, pero yo creo que a través de todo esto, gracias a Dios, hemos aprendido mucho y espero que ustedes allá que nos están observando, pues, esto sea de edificación también para ustedes, porque esa es la idea, esa es la razón por la cual hacemos este tipo de programas. Y como siempre, la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quizás alguno de ustedes pudiera preguntarse, ¿cómo podría ser yo para tratar de no desviarme a ninguno de los dos extremos? Ni a sentirme menos
de que los demás, ni a sentirme más que los demás. Mantenerme en todo el centro para, Mantenerse en la derecha. exactamente, mantenerse allí para no desviarse ni hacia sentirnos o subestimarnos a nosotros mismos, pero tampoco poniéndonos por encima de los demás. Correcto. Ahora, quizás algunos de los que nos están observando se estarán preguntando cómo podríamos hacer para mantener ese equilibrio de no caer en subestimarnos, pero tampoco en elevarnos por encima de los demás, mantener ese equilibrio en ese centro para entonces agradar a Dios y mantenernos siempre conforme a la línea de la palabra. Amén. Bueno, Julio, antes de adentrarnos a ese tema, a el equilibrio que debemos tener entre esas dos situaciones, les invitamos a que continúen con el programa y ya regresamos con este último enfoque. Dios les bendiga, amigos. Bienvenidos una vez más a su sección Entre Acordes. En donde la música es una experiencia en ti. Los invitamos hoy a conocer sobre un libro que es muy importante en nuestra adoración. Un libro. Un libro. Es muy importante en nuestra adoración. ¿No te llega ninguno? Creo que yo conozco ese libro. Ah, bueno, entonces no perdamos tiempo. Vámonos allá. El libro de los Salmos es la esencia de la adoración al Señor que por muchos años ha fundamentado en la vida del pueblo de Israel y se utilizaba para rendirle culto al Santo de Israel. En él se reflejan los ideales de la piedad religiosa y la comunión con Dios, del dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor, guiados por la lámpara de fe, de la obediencia a la ley de Dios, de la delicia de adorar a Dios, de la comunión con los amigos de Dios, de la humildad bajo la vara de corrección, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad, de mantener la serenidad cuando arrecia la tormenta. Representa el libro devocional por excelencia. Contiene cánticos, poemas y oraciones nacidos de las experiencias de una comunidad que adora. La mayoría de los salmos contienen un encabezado a modo de título. Se usan algunas expresiones para dar a entender el tipo de salmo. Mizmor o Tehilim, que significa salmo, en 57 ocasiones. Shir, que significa cantos, en 30 ocasiones. Miktam, traducido como poema para inscripción, en 6 ocasiones. Maskil, que significa trozo hecho con arte, en 13 ocasiones. En los títulos se ofrecen también datos sobre los instrumentos musicales empleados o de acompañamiento, o incluso del uso de melodías conocidas, de cuerda, voces de soprano, entre otros. Finalmente, algunos salmos incluyen en los títulos una explicación del momento en el que se compuso, la huida de David ante Saúl, el arrepentimiento tras la muerte de Urías, la guerra con Absalón, entre otros. El libro de los Salmos fue compilado al regreso del exilio de Babilonia, sobre la base de antiguas colecciones. De hecho, algunos de estos datan desde un periodo de más de 6 siglos, desde los albores mismos de Israel hasta tiempo después del exilio. De hecho, el libro de los Salmos fue el primer hinario que utilizaron los judíos durante la reconstrucción del Templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo. El nombre hebreo del libro es Telehián, plural de Teleyat, que quiere decir cántico de alabanza. Muchos piensan que el libro de los Salmos fue escrito nada más por David, lo cual no es de todo cierto. De hecho, cuentan con varios otros autores a los que se les atribuye tales salmos. 73 de los salmos pertenecen a David, 12 de Asaf, 11 de los hijos de Core, 2 de Salomón, 1 de Moisés, 1 de Germán y 1 de Etán. Y 35 de estos no tienen ninguna autoría.
Si desean buscarlo en sus Biblias, pueden encontrar en las partes de arriba de cada capítulo su descripción o a través de esta imagen. Y bueno amigos, esto ha sido todo por la sección en el día de hoy. Esperamos que les haya gustado esta programación y que hayan aprendido algo nuevo hoy. Ahora los dejamos con un versículo de este hermoso libro y dice así: Salmo 104, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Y bueno, será hasta la próxima. Dios les bendiga. Número 1. Matusalén, el personaje que les acabo de mencionar, murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Número 2. El hijo de Matusalén, llamado Lamec, murió antes que su padre, 5 años antes del diluvio. Número 3. Adán vivió 930 años según Génesis capítulo 5, tiempo suficiente para haber conocido a sus descendientes hasta la 9ª generación. Esto quiere decir que Adán probablemente haya conocido a Lamec, quien llegó a ser el padre de Noé. Número 4. Desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio, transcurrieron exactamente 1656 años. Quizás te puedas estar preguntando ahora mismo, ¿de dónde saqué toda esta información? La verdad es que podemos basarnos en los mismos datos que nos proporciona la Biblia en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 7. Y con la ayuda de algunos cálculos y trazando una línea de tiempo, podemos deducir toda esta información que les acabo de comentar. Como les comenté en el programa pasado, vamos a ver cómo extraer todos estos datos que les mencioné en las curiosidades anteriores. Primero, vamos a dibujar una línea de tiempo. Veamos cómo. Por acá tengo una línea dibujada con una punta de flecha que representa los años transcurridos desde la caída de Adán y Eva y lo vamos a considerar hasta la muerte de Noé. Si quieren saber las fuentes en las que me basé, son estas que están acá arriba: Génesis 5 del 3 al 31, Génesis 7 del 6 al 11 y Génesis 9 del 28 al 29. Vamos a usar esta escala. Lo que mide esta línea en sus pantallas es lo que representa la cantidad de 100 años transcurridos. Ahora, comenzamos con el primer hombre sobre la tierra, que fue Adán. Si leemos en Génesis 5, versículo 3, nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Como ven acá, la Biblia nos dice que Adán vivió 130 años al momento de engendrar a su hijo. Si leemos el siguiente versículo, dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, luego que Adán cumplió sus primeros 130 años y engendró a su hijo Set, después de eso vivió 800 años más. Ahora, cada vez que la Biblia menciona que uno de los descendientes de Adán o Adán mismo haya engendrado a su primer hijo, entonces marcaremos una línea vertical así. En este caso, Adán, por ser el primer hombre que estamos considerando aquí, entonces, desde el momento de la caída hasta que Adán cumplió los 130 años, van 130 años, valga la redundancia. Lo mismo vamos a hacer con su descendiente Set. Ahora, seguimos leyendo en el versículo 6 del capítulo 5, que dice que vivió Set 105 años y engendró a Enos. Entonces, Set vivió 105 años cuando engendró a su primer hijo. Entonces, hacemos una marca de esta que está aquí, desde arriba hasta abajo, y sumamos el acumulado. 130 años que han transcurrido, más los 105 años que cumplió Set al momento de engendrar a su primer hijo, dan como resultado 235 años. Hasta ahora, eso es lo que llevamos en la línea de tiempo. Después de eso, dice la Biblia que vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Aquí lo tenemos. De la misma manera,
vamos con el siguiente descendiente, el hijo de Set, que fue Enos. Dice la Biblia que Enos vivió 90 años cuando engendró a su hijo Cainán. Entonces, 90 años, marcamos una línea vertical desde aquí, desde el final de los 90 años hasta abajo, y sumamos 235 años que han transcurrido, más 90 años que cumplió Enos, entonces son 325. Y aquí marcamos los restantes 815 años que vivió Enos. Y así sucesivamente vamos haciendo con cada uno de los descendientes. Por ejemplo, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, que fue el séptimo descendiente de Adán, la séptima generación. Vale destacar que Enoc, dice la Biblia, que vivió 65 años cuando engendró a su hijo Matusalén, y después de eso caminó con Dios 300 años. Y a diferencia de los demás, Enoc no murió, sino que fue traspuesto, como dice la Biblia en Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. Aquí está la referencia. Luego vamos con Matusalén. Vemos que Matusalén vivió 187 años cuando engendró a su hijo Lamec, y luego de eso vivió 782 años más para cumplir el total de 969 años de vida, que fue el hombre que más vivió sobre la tierra registrado en la Biblia. Luego vamos con Lamec. Vemos que Lamec, desde el momento en que Matusalén lo engendró, justo acá, vivió 182 años. Y a los 182 años engendró a su hijo Noé. Vemos acá la marca respectiva, 874 años que se llevan acumulados, más 182 años de Lamec, van 1056 años. Y en el momento que nace Noé es justamente, ¿verdad? Sería en esta línea de acá, de aquí en adelante. Aquí vamos a hacer una diferencia, porque no vamos a tomar en cuenta lo que dice Génesis 5:32, que dice que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No vamos a tomar en cuenta, en este caso, los 500 años que dice aquí, sino que nos vamos a Génesis 7, el capítulo 6, y vamos a ver la edad de Noé en el momento en que comenzó el diluvio. Y nos dice en Génesis 7, capítulo 6, versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, dibujamos una barra de 600 años equivalente, y justamente al final de esos 600 años de ese periodo ocurrió lo que ya conocemos como el diluvio. Después del diluvio, si nos vamos a Génesis 9, el versículo 28 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y aquí lo tenemos, 350 años. Aquí está. Entonces, ya con este gráfico podemos sacar varias conclusiones. Como podemos ver acá, justamente si vemos el tiempo de vida que corresponde a Matusalén, coincide el final justamente con la línea que marca el diluvio, justamente en el año 600 de la vida de Noé, si lo pueden observar acá. Esa fue una de las curiosidades que dije, que Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Quizás no exactamente en el momento que ocurrió el diluvio, el mismo día, pudo haber sido unos meses antes, unas semanas antes, pero lo cierto es que murió justamente en el año 600 de la vida de Noé, justamente cuando ocurrió el diluvio, en ese año. Otra cosa que les mencioné es que Lamec, que fue el hijo de Matusalén y padre de Noé, vivió después que engendró a Noé 595 años, es decir, 5 años antes de que ocurriera el diluvio. De hecho, la barra no llega exactamente a la línea, si pueden apreciar, aquí hay como un pequeño espacio vacío. Esos son los 5 años que faltaban para poder llegar al diluvio. Además de eso, también les mencionaba que Adán, al vivir 930 años, sumamos 130 más 800, son 930, de hecho la Biblia lo dice, vivió lo suficiente para haber conocido a sus descendientes hasta la 9ª generación. De hecho, si trazamos una línea acá, aquí no está dibujada, pero vamos a ayudarnos acá con el cursor, bajamos de acá, desde el tiempo de vida de Adán hasta acá, fíjense que coincide hasta el tiempo de vida de Lamec. Eso quiere decir que el tiempo que vivió Adán sobre la tierra
fue suficiente para haber conocido a todos sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc., hasta la 9ª generación, que fue Lamec. Sin embargo, no llegó a conocer a Noé, porque cuando Noé nació, ya Adán había muerto. Entonces, esa fue otra de las curiosidades que les había mencionado. Y por último, también les mencioné que desde el momento en que cayó Adán y Eva hasta que ocurrió el diluvio, transcurrieron exactamente 1656 años. De hecho, lo podemos ver acá. Si sumamos todos los años que hemos acumulado hasta el momento, hasta el año 1656 ocurrió el diluvio. Aquí está la línea del diluvio. Eso quiere decir que efectivamente pasaron 1656 años desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. Y si queremos verlo más allá, incluso si consideramos los 350 años adicionales que vivió Noé, podemos ver que desde la caída de Adán y Eva, desde el punto de origen, hasta la muerte de Noé, a sus 950 años de vida, entonces transcurrieron 2006 años, desde la caída hasta la muerte de Noé. Todos estos datos, como ya les mencioné, los pueden consultar en Génesis 5, del 3 al 31, Génesis 7, 6 y 11, y Génesis 9, 28 al 29. Si quieren descargar este gráfico para analizarlo con más detenimiento allá en sus hogares, el enlace de descarga está en la descripción de este video. Espero que les haya parecido muy interesante todos estos datos que les acabo de mencionar y les esperamos en próximos programas para traerles más curiosidades, Dios primeramente. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga. Cada acción que hacemos lleva consigo un impulso, una fuerza o una motivación. Es decir, que cada cosa en la que nos desenvolvemos lo hacemos por algo que nos estimula. Como por ejemplo, tenemos cuando un joven o alguna persona está estudiando, lo hace para desenvolverse como un profesional más adelante. O por ejemplo, alguien que esté trabajando porque necesita sustentar sus necesidades. Exacto, también lo vemos en los atletas, cómo ellos se esfuerzan, practican esmeradamente para lograr su objetivo de superarse a sí mismo. Entonces, ¿qué será lo que nos impulsa a nosotros para servirle al Señor? Porque hoy en día hay otras cosas en las que fácilmente nos podemos distraer. Entonces es por eso que muchos se sienten desmotivados con las cosas del Señor y son impulsados por el mundo para irse detrás de lo material, podría decirse. Así es. Y en este caso veamos cómo nos pueden explicar los jóvenes de la manera como pueden servirle a Dios en su juventud. Y preguntémosles también, ¿de dónde sacan ellos esa fuerza para seguir este camino? Bueno, aquí estamos con el joven Isaac Páez. Él nos estará hablando un poco acerca de su testimonio, de su vida. Y cuéntanos, Isaac, ¿cómo te sientes en este momento? No, estoy muy bien, gracias al Señor. Muchas gracias primeramente al Señor y a ustedes por invitarme a poder hablar un poco sobre la palabra del Señor. Exacto, Isaac. Nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, antes de hacerte algunas preguntas, quisiéramos conocer un poco de ti. No sé, cuéntanos cómo has llegado a esta instancia sirviéndole al Señor. ¿Cómo es tu testimonio en los caminos del Señor, Isaac? Bueno, primeramente, yo siempre he estado en el Evangelio, porque desde que nací mis padres ya estaban en la iglesia. Y toda mi vida la he pasado en esta iglesia y compartiendo con los jóvenes de esta iglesia. Y gracias al Señor estoy aquí todavía. Gracias al Señor, Isaac. Y viendo que ya estás en una etapa que ya no era la de niño, siempre te llamo, yo por ejemplo te veía de niño participando con las actividades, con todo lo demás, pero veo que ya eres un joven, ya eres una persona mayor. Y cuéntanos cómo llegaste hasta este momento, de dónde sacaste tanta fuerza, porque no podríamos decir que un niño no tiene pruebas, ¿verdad que no? Sino que cada paso que nosotros damos en la vida, pasamos por dificultades. ¿De dónde sacaste tú esa fuerza para llegar hasta donde estás ahora? Bueno, Ángel, es muy fuerte porque cada quien tiene sus pruebas, pues, sus luchas, pero no fueron tan fuertes, pero igual me marcaron mucho a continuación de mi vida.
Entonces, bueno, primeramente no es por fuerza porque no soy nada sin el Señor fue el que me ayudó hasta este momento. Correcto, Isaac. No, y no pienso que deberías decir que no son difíciles, porque lo que puede ser que lo que no sea difícil para ti es difícil para mí o viceversa. Entonces, en el tiempo que viviste como niño, sí tuviste tus dificultades. Y fíjate que gracias al Señor primeramente, pero tienes mérito por estar hasta ahora sirviéndole al Señor, Isaac. Y será que, yo me pregunto, ¿será que esa fuerza que tú tuviste, me dices que es del Señor? Entonces eso quiere decir que no es por tu inteligencia o por tus dones. O sea, yo no puedo ver esa fuerza en ti. Bueno, en realidad no es nada que se pueda ver o que se pueda tocar, porque todo eso está en el espíritu. Correcto. Nada que yo pueda hacer con mi cuerpo va a influir en lo que yo haga en la continuación de mi vida. Correcto, Isaac. Por eso que podemos decir que es algo sobrenatural, ¿verdad que sí? Entonces, de verdad que es muy maravilloso, me alegra, eso me alienta mucho saber que hay otros jóvenes que también se están esforzando por servirle al Señor. Otra pregunta que te quisiera hacer, Isaac, siempre nos identificamos con algo o con alguien. Ya que nosotros somos cristianos, nos identificamos con un personaje, podría decirse. ¿Con qué personaje te identificas tú o qué podrías decirnos que te llama mucho la atención en los ejemplos bíblicos? Yo me identifico con el personaje de la Biblia que es David. David no le importó las adversidades, como te digo, él no le importó lo que estaba en su cuerpo, sino lo que estaba en su corazón, porque el Señor Jesucristo fue el que lo ayudó a poder romper esa barrera de que tal vez todos le hayan dicho que él era un niño nada más, que correcto. no tenía fuerza física, pero igualmente él venció a Goliat, él venció a ese enemigo con mucho valor, mucho valor. Correcto. No, te felicito, Isa, de verdad que es tremendo ejemplo y me gusta, lo comparto mucho contigo. Y bueno, yo creo que este tipo de testimonios o este tipo de expresiones nos sirven a todos nosotros para identificarnos y para tomar más fuerza, sabiendo que hay otros jóvenes que también le están sirviendo al Señor. Y bueno, Isaac, ya para terminar esta pequeña entrevista, quisiera que nos dieras un mensaje a todos los jóvenes que te están mirando en este momento. ¿Qué podrías decirle tú a ellos? Bueno, lo que yo tengo para decir por mi testimonio es que sigan adelante, sí se puede. Con la ayuda del Señor, todo es posible. Primeramente ponga al Señor en todo y como dijo el profeta, para poder llegar al Señor está la lectura y la oración. Entonces, Dios le bendiga. Bueno, jóvenes, la verdad que nos emociona y de verdad que estamos muy contentos y agradecidos por este testimonio que nos ha comentado aquí nuestro hermano. Y de verdad que eso es lo que buscamos, pues mostrarles de que esos testimonios de los jóvenes nos den ánimo para seguir en este camino. Por otra parte, también queremos invitarles a que estén muy atentos al próximo programa porque venimos con otro invitado de otro hermano que también tiene algo muy interesante que decirnos y de dónde viene también. Entonces, estén atentos. Y también tendremos la participación o la mención de un personaje en la Biblia que de verdad llama mucho la atención. Parece muy obvia de dónde era la fortaleza, pero resulta que su fortaleza no se veía con estos ojos naturales. Así que estén pendientes, muchachos, al próximo programa y continúen con nosotros en el resto de la programación. Y recuerden, lo sobrenatural está en nosotros. Y bueno, ya acercándonos al final de este tema y de este programa, pues les dijimos en el bloque anterior que íbamos a hablar sobre cuál era la clave para mantener ese equilibrio entre no caer en subestimarnos a nosotros mismos o lo que se corresponde con la autoestima baja, o no creernos por encima o superiores de los demás, que sería la autoestima alta. Entonces, me gustaría leer pues, una escritura, pero en resumidas cuentas, o sea, para ir al grano de este enfoque, la clave para mantener ese equilibrio, saber cómo conducirnos en la vida de manera que a Dios le agrade, pues es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, que es equivalente también al nuevo nacimiento. Y voy a leerles la escritura en Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces,
por esa razón nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el que se va a encargar de guiarnos a hacer la verdad o a vivir la verdad de la palabra y no desviarnos a las mentiras del diablo, y enfocándolo pues en este tema de autoestima, a no creer que somos menos ni tampoco creer que somos más, sino a la verdad en todo el centro. Y yo creo que ahí es donde está la clave, esa palabra clave, tener el Espíritu Santo. Así es. O sea, porque teniéndolo a Él, como acabas de leer, acabas de mencionar, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, con el Espíritu Santo es donde vamos a saber filtrar esos tipos de comentarios, sean comentarios para que tú te engrandezcas o te pongas por debajo. Entonces, tú debes tener el Espíritu Santo. Entonces, Él te va a dar la madurez para cualquier tipo de comentario, sea bueno o sea malo, porque, ejemplo, si yo te digo, Julio, tú estás haciendo mal tal cosa, tú te examinas. Si de verdad lo estás haciendo mal, tú dices, bueno, si es verdad, lo estoy haciendo mal. A pesar de que yo se lo dije de una mala manera, Él va a tomar ese comentario y va a mejorar. De pronto, tú tocas mal tal instrumento. O sea, bueno, debo mejorar, tengo que hacerlo mejor. Siempre tomar lo bueno y desechar lo malo. Como Sí. dicen por ahí, no es lo que digamos, sino cómo lo digamos. Y muchas veces hay personas que quizás quieren decirte algo de una buena manera, pero no saben decírtelo, entonces Claro. eso te hiere. Pero yo creo que es el Espíritu Santo que nos va a dar ese filtro, Casi. nos va a dar esa madurez de aceptar el comentario, sea bueno o sea malo, y respeto tu decisión. ¿Tú piensas eso de mí? Bueno, yo respeto tu decisión, no la comparto, no la comparto, pero es eso, la clave es tener el Espíritu Santo. Así es. Y no solamente para filtrar esos tipos de comentarios, por ejemplo, que te hacen ver que tú estás mal o que de alguna forma te están quizás criticando, incluso con una mala intención, sino también cuando podemos recibir ese tipo de halagos que de alguna forma, si no vigilamos, podemos vanagloriarnos. Sí. Pues el mismo Espíritu Santo es el que se va a encargar pues de hacernos tener presente pues a nosotros que por más que nos digan lo buenos que podemos ser o lo bueno que podamos hacer tal cosa, realmente, como ya lo hemos dicho, no somos nosotros, No, sino que es el Espíritu Santo el que Amén. nos da la gracia, y eso nos ayuda a mantenernos siempre humildes, pues que sabiendo pues que la gloria es para el Señor y Él es el que realmente pone eso en nosotros, pues para que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero siempre nuestro objetivo es mantenernos pues mansos y humildes, así como lo fue el Señor Jesucristo. Amén. De hecho, como lo mencionó Víctor pues hace unos momentos, Él es nuestro mejor ejemplo, Él es nuestro ejemplo, Sí, el señor. ejemplo a seguir. Y pues Él mismo lo dijo, de hecho, podemos ir a Mateo capítulo 11. Si leemos el versículo 29, vemos que el Señor Jesucristo está diciendo, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Amén. y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahora, ser manso y humilde, entonces, es muy diferente a ese tipo de actitudes que nos hacen hacernos sentir grandes o que somos superiores, sino más bien nosotros, por más que podamos tener algún oficio quizás en el ministerio o que ejerzamos alguna labor para el Señor, nosotros siempre debemos mantenernos sencillos, sabiendo pues que nosotros somos instrumentos en las Somos manos del Señor. instrumentos, sí, No, señor. no es como cuando tú estás tocando un instrumento, bien sea una guitarra o un piano o que sea, quizás ese instrumento puede sonar muy bonito, pero ese instrumento por sí solo no va a No, producir señor. música. No es el instrumento en sí, sino la persona que lo está ejecutando. correcto. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y no somos nosotros los que vamos a producir esas notas agradables, sino que es el Señor usándonos a nosotros, a través de nosotros, que pueden brotar de nosotros todos esos talentos y todas esas virtudes que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Sí, debemos saber también que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces debemos vigilar mucho y bueno, agradecer siempre al Señor de lo bueno o las cosas quizás malas, porque como ya Julio lo mencionó en el comienzo del programa, que todas las cosas nos ayudan a bien, absolutamente todas. Sea buena, sea mala, debemos ver cuál es el propósito que quiere el Señor para nosotros. De pronto es algo malo, bueno, debemos verlo espiritual, más allá de lo humano, verlo espiritual
y ver qué es lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de quizás ese mal comentario, quizás esas palabras que te hirieron, que te hicieron que tu autoestima bajara. Pero Así es. en ese caso lo mejor que debemos hacer es orar por esa persona y ponérsela en las manos del Señor, que de pronto puede ser por una envidia, o sea, porque sabemos que el enemigo puede meterse por cualquiera de esos medios, entonces quizás Claro. tiene una envidia o te tiene rencor, entonces lo mejor que se puede hacer en ese caso es orar por esa persona para que Así el es. Señor la ayude, el Señor le dé quizás esa misma gracia que uno tiene para hacer algo, entonces así lo ayudamos en oración y tú no entras en contiendas con tus hermanos, pues, Correcto. para evitar esas discordias, esos malos inconvenientes que van muy mal y más con los hermanos en las cosas del Señor. Claro, así es. Y bueno, en dado caso de que la situación sea tan grave que tú sientas que de alguna manera estás muy herido por lo que esa persona te hizo, pues recordemos que el mismo Señor, pues en su palabra también dice que si alguna persona, algún hermano o puede ser tu familiar, quien sea, haya pecado contra ti, entonces ve y redargúyele o repréndele según la versión, estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, Disculpa, Julio, esa escritura se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 15, para que el que la quiera buscar y escudriñarla, y bueno, pueda ir a medida que va el programa leyendo la escritura. excelente, gracias, Víctor. Y bueno, creo que ya con esto podemos despedir pues, el programa por esta oportunidad. Espero que para cada uno de ustedes haya sido de gran bendición, de gran edificación. Y pues cuéntenos pues, en los comentarios de este video qué les ha parecido este tema. Si hay algún tema de los que les gustaría que nosotros habláramos, que podemos mencionar para próximos programas. Y bueno, estaremos atentos para que entonces sus sugerencias puedan ser pues atendidas por nosotros, y pues la idea es que siempre pues lo hagamos pues lo mejor y con el objetivo de que todo Amén. eso sea para Sí. bendición de cada uno de los que nos están observando. Y como siempre lo hemos dicho, bueno, esto lo hacemos para primeramente agradarle al Señor Amén. y que estos temas lleguen a cualquier persona, en especial a los jóvenes, pero a cualquier persona que nos pueda estar Claro. viendo. Entonces, muy importante que nos hagan saber qué tal les ha parecido el tema, qué próximos, como ya lo mencionó, qué próximos temas les gustaría tocar, de pronto influencias, modas, hay muchos temas de nuestra vida diaria, quizás cómo debemos comportarnos en el trabajo, en la universidad, cualquier cosa, hay muchos temas que se nos presentan en la vida diaria que nos gustaría saber si a ustedes les gustaría, valga la redundancia, que lo tocaran. Así es. Entonces, muy importante también que sigan orando por nosotros, por todo Amén. el equipo, por los que estamos acá y por los que están detrás de esas cámaras, para que el Señor nos siga dando esa gracia, nos siga dando esa sabiduría para hacer las cosas y seguir llevando esos contenidos a cada uno de ustedes. Amén. Así que bueno, les invito a que si no lo han hecho todavía, se suscriban a nuestro canal oficial del Tabernáculo de Restauración, activen las notificaciones para que puedan estar al tanto de todas las publicaciones de nuestro programa e inclusive los servicios, ¿verdad? Porque los cultos también Correcto. se transmiten a través de allí. Y bueno, esperando pues de que en el próximo programa, que Dios mediante traeremos para ustedes, siga siendo cada vez de mayor bendición para todos nosotros los que estamos aquí. Amén. Y recuerda, no importa la ola. Cristo es tu ancla. Dios le bendiga.